Cordial saludo, mi nombre es Patricia Cano Arenas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Les presentaré el día de hoy la presentación de la propuesta para elaborar una evaluación de necesidades y cronograma de un proyecto educativo, asesorado por la doctora Jessica Cristina Albor Sánchez. La presentación que vamos a observar es sobre la evaluación de necesidades y cronograma de un proyecto educativo. Antes de evaluar un proyecto es necesario saber qué es planear. Y planear es fijar unos recursos de acción para alcanzar determinados objetivos mediante el uso eficiente de los medios. El propósito es hacer que ocurran ciertos acontecimientos que de otro modo no habrían ocurrido o de crear alternativas para la resolución de determinados problemas. Para realizar una debida planeación se debe primero organizar, prever, ordenar y coordinar qué se va a hacer y en qué momento se va a hacer. Para planear siempre se debe tener en cuenta la identificación del problema. Es fundamental realizar un diagnóstico situacional como primer paso de la planificación, es decir, llevar a cabo un análisis que nos permite identificar el problema, sus causas y sus consecuencias. Es muy importante a la hora de desarrollar un proyecto saber y tener siempre presente el territorio donde se va a desarrollar, los actores sociales, las posibles causas que éste tiene y sus consecuencias que trae para el contexto donde se va a desarrollar. Debe conocer la metodología que se va a desarrollar para dicho proyecto. Esas son las herramientas para identificar el problema: árbol de problema, análisis de campo de fuerza, encuestas y entrevistas, grupos focales, mapa de actores, matriz DOFA y talleres de participación. Siempre lleva un marco lógico que va del diseño, ejecución y evaluación. El árbol del problema. Cuando se habla del árbol del problema es la identificación y análisis del problema, es decir, ser capaces de comprender lo que se está intentando resolver. Y eso cumple unas fases que son la lluvia de ideas, identificación del problema principal, estado negativo, definir los efectos, reconocer las causas del problema y plasmar el diagrama del mismo. Cuando se habla de un análisis del campo de fuerza, se refiere al objetivo de política sobre el cual se quiere trabajar, que se debe enumerar un lado de las fuerzas o factores identificados como favorables al objetivo y por el otro lado todas las que se oponen. Ubicar cada fuerza en una columna diferenciada. A izquierda, las fuerzas para el cambio, las que impulsa; a la derecha, las fuerzas contrarias al cambio. Cada uno de esos factores debe ser ponderado según su magnitud, entre 1 débil y 5 fuerte. Uno de los métodos que se tendrán en cuenta en la entrevista, en la cual se puede elegir uno o diferentes representantes de varios o todos los grupos de actores y sectores potencialmente involucrados en una cuestión identificada como problemática, para conversar con ellos en profundidad acerca del tema de estudio. Entre las otras estrategias se tiene la encuesta. La encuesta es una herramienta para la búsqueda sistemática de información en la cual se pregunta a un grupo determinado de personas acerca del tema de estudio para tener más acercamiento y conocimiento de lo que se piensa o se está estudiando. También encontramos los grupos focales. Esta es una técnica de recolección de datos utilizadas para obtener información acerca de la percepción de las personas en torno de un tema en particular. Los grupos focales son entrevistas grupales en las que los entrevistadores se encuentran todos juntos en un mismo momento, conversando entre sí y dan sus opiniones acerca de una cuestión en particular. A la hora de evaluar un proyecto es muy importante tener en cuenta el análisis de la matriz DOFA, en que para aumentar serían las fortalezas, para aprovechar serían las oportunidades,
Para disminuir serían las debilidades y para neutralizar serían las amenazas que se tienen en dicho proyecto que se está elaborando y que se está abordando. La matriz FODA es el análisis que permite determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden influir en la implementación de una determinada política. La situación interna se compone de dos factores controlables, fortalezas y debilidades, mientras que las externas se compone de dos factores no controlables, oportunidades y amenazas. La FODA consiste en un análisis de las brechas institucionales que deben ser intervenidas por la entidad para el logro de los objetivos que se quieren desarrollar y que se quieren obtener. Cuando hablamos de mapas de actores, se refiere a esa herramienta que permite conocer quiénes aportan a la generación de un problema que afecta o involucra a niños, niñas y adolescentes y quiénes podrían aportar a su solución. Después que se recolecta la información, sale el interrogante, ¿qué hacer con la información obtenida? Entonces se debe formular fines y objetivos, actividades, acciones, metodologías, instrumentos y crear un cronograma para saber qué se va a realizar y en qué momento se va a realizar dichas actividades. Cronograma o diagrama de Gantt. Una planificación en forma de matriz de doble entrada, en que las filas sirven para indicar las actividades que se desarrollarán para conseguir los objetivos y las columnas se utilizan para especificar los términos de tiempo concreto, de duración de cada una de las actividades. ¿Y qué viene siendo las actividades? Las actividades son la unidad mínima de planificación e indican el nivel máximo de concreción de la actuación de un proyecto. Están integradas por un conjunto de tareas que constituyen el nivel ejecutivo inmediato del proyecto y que implican acciones específicas sin que se puedan considerar unidades de planificación. Las actividades es un punto de referencia en toda tesis doctoral. En mi tesis doctoral tengo ganas de presentar la estructuración de un plan de trabajo compuesto por 3 fases, cada una de ellas con diversas actividades que permiten el cumplimiento de esta propuesta y más específicamente de cada uno de los objetivos específicos a cumplir. Se basa en un inicio, en un seguimiento y cierre y en un diseño de ruta metodológica. También traje a colación un ejemplo del diagrama de Gantt. En este tipo de diagrama se observa las actividades a realizar y el tiempo en el cual se van a ejecutar cada una de esas actividades. Por último, encontramos las referencias que tuve en cuenta para desarrollar mi propuesta. Muchas gracias.